Buenos días, estimados estudiantes. Estamos a una nueva semana. Hoy empezamos con el tema 2.1, Introducción a la división de fracciones entre números naturales. Podemos observar en su guía y acá en la pizarra tenemos ahí en la guía un problema que dice: dos jarras iguales se llenaron con 6 litros de jugo. ¿Con cuántos litros se llena cada jarra? ¿Qué operación utilizas para calcularlo? Ese es para que ustedes recuerden y piensen ahí. Luego el analista nos plantea un problema. Si para elaborar 2 panes se utilizaron 6/7 litros de agua, ¿cuántos litros de agua necesitan para elaborar un pan? ¿Qué significa que si utilizamos 6/7 de litros de agua, de 1 litro, para elaborar 2 panes, ¿cuánto dice vamos a utilizar para elaborar un pan? Para eso tenemos que hacer una pequeña división. Y observamos la forma gráfica. Nos plantea acá, esto es 1 litro. Acá estoy representando 1 litro de agua. Si nosotros observamos la figura, vamos a ver que está dividido en 7 partes. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero de esas 7 solo se han tomado 6. No olvidemos que este es el numerador y este es el denominador, como les explicaba la semana pasada. Ahora bien, para representar esa cantidad o para dividirla, lo que hacemos es que esos 6/7 lo vamos a dividir entre 2 para elaborar 2 panes, dice la pregunta. Entonces yo acá ya me salto un pasito ahí y lo tengo ya dibujado como lo he dividido. Imagínense que esa agua, agarro 2 jarras y las separo en partes iguales. Al separarla en partes iguales me queda de esta forma. Si aquí tenía 6, acá me va a quedar, vean, entre 1, 2, 3, pero ya repartido, que sería lo mismo, y puedo observar yo que lo que me refleja es un 3/7. Y aquí es repartido entre 2 panes. Significa que 3/7 es la cantidad de agua para elaborar un pan. Veamos cómo lo hacemos de forma numérica. Tomamos el 6, que es el denominador, lo dividimos entre 2 y siempre vamos a conservar el 7 como denominador. No olvidemos que el 6 es numerador, entonces si yo divido 6 entre 2, eso me da a 3. Entonces me queda 3/7, que esto ya es la respuesta. Es la forma más fácil de encontrarlo. Esta es una forma gráfica para que comprendamos cómo lo vamos a hacer, cómo es que se divide, cómo es que se separa esa cantidad de agua, y esta es la forma numérica, la forma más práctica, más rápida que lo podemos hacer. Te invito a que leas el comprende, lo copies en tu cuaderno, ahí hay un ejemplo, y resolvamos lo que ahí te plantea la guía de ejercicios y el cuadernillo. Buenos días, niños y niñas, estamos otra vez acá con el tema en el día martes. Hoy veremos lo que es la división de fracciones entre números naturales. En la clase de ayer ya veíamos cómo, en la introducción a la división, cómo hacemos el proceso de división, y decíamos que tenemos que repartir o dividir este 3 entre el número natural, que en este caso es 2. Como podemos observar acá, 3/4, si yo divido 3 entre 2, no me va a dar una división exacta, y como no me da exacta la división, entonces nos vamos a lo que es la ampliación de la fracción. El año pasado veíamos simplificación y ampliación de fracciones. Cuando nosotros ampliamos una fracción, vamos a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, según cada caso. En este caso lo podemos hacer multiplicando por 2. Al multiplicar 3/4 por 2, tanto el numerador, que es 3, como el 4, que es el denominador, nosotros obtenemos una fracción equivalente, que es 6/8. El año pasado ya veíamos nosotros lo que son las fracciones equivalentes. Con esta fracción equivalente ya nosotros podemos desarrollar y decir entonces ahora 6/8 entre 2, y esto sí ya lo podemos dividir. Entonces decimos 6 entre 2 sobre 8, y eso nos va a dar un resultado. Si yo divido 6 entre 2, me va a dar a 3, y me queda como resultado 3/8, aplicando la forma que veíamos el día de ayer. Ampliando ahí, de hecho en la guía les está diciendo que recuerden lo que son las fracciones equivalentes.
Para comprobar si dos fracciones son equivalentes entre sí, lo que hacemos es multiplicar en forma cruzada, ¿verdad? O sea, si vemos el ejemplo que le dan allí, tenemos 3 cuartos y 6 octavos. Si nosotros los cruzamos y multiplicamos, 3 por 8 me da 24 y 4 por 6 me da 24 también. Si me da el mismo resultado en ambas multiplicaciones, yo digo que estas fracciones son equivalentes. Lo mismo sucede en esta que tenemos acá. Esta 3 cuartos es equivalente a 6 octavos. ¿Cómo lo compruebo? Si yo multiplico 3 por 6, ¿verdad? Y multiplicando cruzado, perdón, sí, 3 por 6, 3 por 8 y 4 por 6. Y ahí encuentro que me da el resultado que andamos buscando, que es 24. Entonces esa es una fracción equivalente y la resolvemos de esta manera. Ahora bien, quiero enfatizar en esta parte. El comprende ahí les está diciendo que para dividir una fracción entre un número natural, primero se deja el mismo numerador y segundo se multiplica el denominador por el número natural. ¿Quién es el denominador? En este caso es 4. Vean, si yo multiplico 4 por 2, me da 8, ¿verdad? Y se deja, dice, el mismo numerador. Ahora bien, en el comprende también nos hacen esta ilustración. Este triángulo nos está representando el numerador de la fracción, este me está representando el denominador. No es que yo voy a escribir esta figura, sino ya cuando yo voy a escribir, a desarrollar un ejercicio, voy a sustituirlo por los números que me está representando. Numerador, denominador. Entre, dice acá, un círculo. No es que yo voy a dividir entre el círculo, sino el proceso o la forma que yo lo voy a hacer. Escribo el numerador y multiplico el denominador por el número natural. Otra forma de representarlo es con letras, pero significa lo mismo. A representa el numerador, B el denominador, entre C que representa el número natural. Ya expresado cómo lo voy a trabajar, me queda numerador y multiplicado el B por C. Y aquí les explico, vea, el A representa el numerador, el B representa el denominador y la C representa el número natural. Entonces, cuando yo voy a trabajar, voy a plantear el ejercicio y lo voy a desarrollar aplicando esta pequeña combinación en la fórmula para poder dividir fracciones entre números naturales. Y simplificamos cuando sea posible. Desarrolla los ejercicios y cualquier duda siempre pueden consultarme en el privado por el WhatsApp. Buenos días, niños y niñas. Vamos otra vez con el tema ahora división de números mixtos entre números naturales. Similar, que cambia, lo que vamos a cambiar es que ahora tenemos división de un número mixto. Recordemos que cuando veíamos la multiplicación decíamos que el número mixto lo transformamos a una fracción impropia. ¿Y cómo lo transformamos? Recordemos ese proceso. Multiplicando el número natural por el denominador y sumándole el numerador. Y lo tenemos planteado acá. Yo tengo planteada la multiplicación 2 por 2 más 1. En este caso, porque esos son los valores que está representando el número mixto. Al multiplicar 2 por 2 nos da 4, más 1 nos da 5 medios. Pude observar en los ejercicios que me mandaron que algunos se confundieron en esta parte. Es importante que observen el proceso, ¿ves? Primero multiplico el natural por el denominador, luego le sumo el numerador y obtengo 5. Luego escribo el mismo denominador. Entonces me quedan 5 medios. Ahora ya puedo aplicar el proceso de la clase anterior. Dividir 5 medios entre 3. Dejamos el numerador sin tocarlo y nos vamos a multiplicar el denominador por el número el natural. Entonces, ¿qué nos queda? El 5, solo lo transcribimos y ahora multiplicamos 2 por 3, 6. Y ya obtenemos el resultado, que es una fracción propia, 5 sextos. Y así se resuelve o se divide un número mixto entre un número natural. Veamos un segundo ejemplo que les tengo planteado acá. Tenemos el número mixto formado por 5 enteros, un tercio.
y lo transformamos a fracción impropia. Vea, 5 por 3, mire, 5 por 3 más 1. 5 por 3, 15 más 1. Eso me da 16. Escribo el mismo denominador que tengo acá, que es 3. Ahora tengo 16 tercios entre 4. ¿Qué hacemos? Lo planteamos. 16 queda sin tocarse. Y lo que escribimos es el producto de 3 por 4. Y 3 por 4 nos va a dar ¿cuánto? 12, ¿verdad? El 16 no lo tocamos. Vean que nos dio una fracción impropia, donde el numerador es mayor que el denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Lo simplificamos. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Sacando mitad. Y yo digo, mitad de 16, lo voy a escribir acá para mayor espacio. Mitad de 16, 8. Mitad de 12, 6. Todavía sigue teniendo mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. Y ahora sí ya no lo podemos simplificar más. Entonces me queda 4 tercios, que es una fracción equivalente a 16 doceavos. Esta simplificación la podemos hacer cuando el numerador sea mayor que el denominador, o lo dejamos expresado como un número mixto, que en este caso, si yo divido 4 entre 3, me va a quedar a 1 y me sobra 1. Entonces me queda un entero, un tercio. Esta también es respuesta. Las dos formas son correctas, ¿verdad? Aquí lo hemos expresado como una fracción y acá como un número mixto. Los invito a que desarrollen los ejercicios de la guía, por favor. Buenos días, chicos y chicas. Empezamos otro tema, la simplificación de divisiones. ¿Cómo vamos a simplificar estas divisiones? Bueno, los procesos de dividir son los mismos que vimos antier y ayer, y ahora ya nos habla de lo que es la simplificación. Veamos, cuando yo voy a simplificar en una división, hay dos formas de hacerlo. Una es simplificar al final después de haber desarrollado la división, y la otra es simplificar antes las fracciones. Veamos el primer caso. La división, les decía, se resuelve exactamente como la resolvimos ayer. Escribimos el numerador y multiplicamos el denominador por el número natural. Escribimos entonces y tenemos 4 sobre el resultado. 5 por 2 me da 10. Llevo una, 5 por una, 5. Y una que llevaba 6. Me da como resultado 4 sobre 60. Una cantidad bastante grande. Entonces lo que hacemos es simplificar. Cuando simplifico yo puedo buscar el máximo común divisor, o puedo sacar mitades, ir dividiendo paso a paso. Para sacar mitades yo tengo que observar que ambos números tengan mitad. Yo digo, mitad de 4 es 2. Mitad de 60 es 30. Pero como tengo a 2 y 30 y aún siguen teniendo mitad, entonces decimos mitad de 2, 1, mitad de 30 es 15. Y entonces me queda como resultado un quinceavo. Y he simplificado la respuesta hasta el final. Ahora veamos en la otra forma. Cuando yo simplifico antes de resolver la división. ¿Qué significa simplificar antes? Que yo veo si dentro de la operación se puede simplificar acá. Por ejemplo, el 4 y el 12 tienen mitad y también tienen tercera. Veamos, sacar la mitad es más fácil. Yo digo, mitad de 4 es 2. Mitad de 12 es 6. Y luego decimos mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Y me queda simplificado. Perdón, no resolvimos nada. Sí. Simplificado me queda 3. Entonces me queda la operación 1 sobre 5 por
por 3, que eso sería igual a decir entonces 1 sobre 5 por 3, 15. Veamos que el resultado no cambia, me va a dar siempre un quinceavo. Simplificando, esto es simplificando antes de multiplicar, antes de hacer la división, y esta es haciéndolo al final. El resultado no va a variar y las dos formas son correctas. Veamos un segundo ejemplo que tenemos planteado acá. Este lo vamos a hacer simplificando antes. Es importante que nosotros recordemos que debemos de sabernos bien las tablas, porque si no me sé las tablas no puedo aplicar esos procesos, porque no sé si el número es múltiplo o no es múltiplo. En este caso, si yo simplifico antes, yo veo que tengo acá el 22 y el 11. El 22 y el 11 yo los puedo simplificar. ¿Cómo lo simplifico? Me va a decir, este 11 no tiene mitad, el 22 sí, pero tiene onceava, porque el 22 contiene al 11 exactamente 2 veces. Entonces yo digo, onceava de 22 es 2 y la onceava de 11 es 1. 11 entre 11 me va a dar a 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2 sobre 7 por 1. Ya aquí he simplificado el 22 con el 11 y me queda este resultado. Y ya se me hace más fácil para poder operacionalizar. Y entonces me queda 7 por 1, 7. Y me da como resultado 2 séptimos. Y en eso consiste simplificar la división. Usted decide qué forma siente más fácil, si haciendo la operación primero y simplificando al final, o simplificando antes, como en estos dos ejemplos que estamos planteando acá. Te invito a que resuelvan los ejercicios. Cualquier duda siempre pueden preguntarme en privado. Buenos días, jóvenes estudiantes. Para este día viernes corresponde hacer la autoevaluación. Decirles que ahí va al final de la guía lo que es la autoevaluación y que deben de desarrollar los ejercicios y luego ser conscientes al marcar con la X si usted lo desarrolló solo o si entendió o necesitó apoyo, o si usted cree que necesita mejorar. Desarrollar cada uno de los ejercicios y enviarlos, porque esto ya es la primera calificación que se le va a asignar dentro de lo que es el registro de calificaciones que yo voy a llevar en cada uno en su grado. También recordarles que tienen que estar enviando las tareas puntualmente, no se queden atrasados, porque después se da la situación de que se quedan rezagados con las tareas y no entienden los últimos temas y ya no puede uno recuperarlo porque ustedes se han quedado demasiado atrás. Les recuerdo esto porque es importante que desarrollen cada uno de los ejercicios que ahí se les están asignando. Pasen un feliz día y cualquier duda estoy siempre para servirlo.